El primer punto, Hernán, vamos a meternos ya a lo que es lo económico y lo político. Esta inflación sin respiro, pronósticos que se veían este fin de semana, que hablaban en torno al 60% para el 2022, cuando empiezan a proyectar. Sí, efectivamente, lo que tenés es que algunas consultoras básicamente lo que hacen es un cálculo, es decir, bueno, si fue 50 básicamente en el 2021, le agrego algunas cuestiones vinculadas a los precios regulados que no estarían tan regulados o tan bajos como en el 2021. Particularmente estoy hablando de las tarifas. Es decir, bueno, si las tarifas en lugar de 6 a 9 como fueron en el 2021, son de 17 a 20, ahí vas a tener una inflación adicional. Mi mirada es distinta respecto de los componentes de la inflación, con lo cual, en general, los pronósticos son difíciles de imaginar, sobre todo en la economía argentina, pero la verdad que hay que mirar otras variables, y por ejemplo, cómo se mueve el tipo de cambio, y probablemente también los regulados y demás, ¿no? Mencionábamos también el impacto económico, el ausentismo en alza en las empresas, todo lo que está dando el impacto del coronavirus. Metiéndonos también con el tema de inflación, ¿qué es lo que están viendo ustedes, José Luis? Bueno, yo dejo mi rol de diputado, de político, hablándolo como economista profesional, diría, coincido con que el piso es 60, y si no hay acuerdo con el fondo podemos llegar a tener un shock de incertidumbre que lleva a la inflación más alta, todavía hasta 100%. ¿Crees que hay lugar para un no acuerdo con el Fondo Monetario? Mirá, la verdad que es un tema muy político, y la verdad que no me atrevo a pronosticarte, es una decisión muy política ya acordar o no con el fondo. Si hay acuerdo, te diría, va a haber que dejar de barrer mucha basura bajo la alfombra, como decía Hernán, y la inflación estará entre 60 y 70%, para mí, me hago cargo el pronóstico. Pero si no hay acuerdo con el fondo, me parece que podemos llegar hasta ahí, 100%. Hernán, vos decías más al principio del programa, la discusión estaba por el déficit fiscal. Sí. Ahí hay un punto clave. Sí, con el Fondo Monetario aprovecho y actualizo una información respecto de lo que hablábamos al inicio. Sí. Está muy verde la reunión de Guzmán con la oposición. Hace un ratito se confirmó que Guzmán está viajando a San Juan con el presidente el día de mañana. Sí, no se hace a lo mejor, tiene, ¿no? Claro, y tiene una reunión confirmada el martes a la mañana. Con lo cual se da en principio por caída para el día martes, que era un poco lo que pronosticábamos, no sé en el resto de la semana, pero en principio sí. Lo que decíamos, y lo pongo un poco en autos a José Luis, es la discusión aparentemente con el Fondo Monetario y el gobierno está estancada en una discusión vinculada al déficit fiscal, donde el Fondo Monetario propone una reducción de un punto porcentual del PBI en materia de déficit fiscal, lo cual significa un ajuste bastante significativo y se aleja del 3,3 que tenía previsto en principio en ese presupuesto frustrado que no se votó en el Congreso, pero que había propuesto Guzmán. Ustedes un ajuste que consideran que si es del 1% es insuficiente inclusive. A ver, pensando en la gente, ¿no? Yo creo que viene un 2022 complicado. Porque aún con un acuerdo con el fondo vas a tener 60% de inflación, como mínimo. Eso es 10 puntos más que el año pasado. Así que a la gente, al bolsillo, que no le mientan. Y te digo, estoy hablando como economista profesional, ¿eh? Me saqué el rol de político. Te va a pegar. Así que tenemos un año complicado por delante. La economía no va a rebotar 10% como fue 2021. Apenas va a crecer algo si es que crece. Así que la inflación va a pegar. La otra cosa que me parece importante, y no es para arruinarle las vacaciones a la gente, simplemente para que cuando vuelva en febrero o marzo no se encuentre con sorpresas. Sí. El Banco Central ha subido las tasas de interés. Sí. Eso ha llevado, y eso me consta por empresas de amigos, el descuento de cheque ya te subió en un banco. Vos antes ibas a descontar un cheque a 2 meses al banco al 35%, ahora te saltó 42%. O sea, para las empresas financiarse, tomar crédito para ampliar la planta, comprar más máquina, se le complicó la vida. Así que yo te diría, entre la inflación más alta, con o sin acuerdo con el fondo, el ajuste de la tasa de interés, tenés un año 2022 para remar en dulce de leche, te diría. Ahora nos vamos a meter con otra de las placas que tenemos preparadas. Pero el domingo pasado estuvo acá Javier Milei. Habló de su sorteo, de que, bueno, la verdad dijo, yo con mi sueldo hago lo que quiero. Fue todo un éxito, más de 1 millón de criptos. Le mencionábamos que vos te habías planteado que no lo harías. Considerás que un diputado tenía que vivir de su salario. Sí. ¿Qué pensás de lo que hizo en general, con todo lo que fue dando? El sorteo. Lo respeto, como liberal. Uno tiene grabado el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, así que no tengo ningún juicio para emitir. Yo te hablo de mí personalmente, yo creo que por el trabajo de uno, yo siempre cobré, toda la vida cobré, y por el trabajo que hago, donde me dedico el 99% del tiempo, creo que está bien cobrar. Como lo fija la Constitución, dicho sea de paso, ¿no? La Constitución dice que los diputados y senadores tienen un presupuesto que asigna el Tesoro para ellos. Hoy escuchaba a Carolina Lozada, en una entrevista dice, hay que ampliar las propuestas de Esper, de Milei, ampliar Juntos por el Cambio. Se está dando un momento de mucho ruido entre los que dicen, pará, Espert y Milei son el límite porque no tenemos que llegar a ese sector de la derecha, y otros como Patricia Bullrich, ahora Carolina Lozada, Martín Tetaz, que dicen, ampliémoslo. ¿Vos qué crees que va a ser Juntos? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Crees que tienen que confluir juntos en 2023? A nosotros en Avanza Libertad lo único que nos importa es plantearle a la gente que nos votó y la que no nos votó soluciones concretas a sus problemas concretos. La gente no llega a fin de mes, la gente tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo por la inseguridad, tiene miedo si empiezan las clases o no, qué pasa con el COVID o no, con el pase sanitario o no pase sanitario. Nosotros le apuntamos a esos problemas concretos.
Si para solucionar esos problemas concretos nos apoya A, B, C o D en el Congreso, en nuestros propios proyectos, bienvenidos. Ojalá que nos acompañen la mayor cantidad de bancadas posible, porque el único motivo por el cual estamos acá en política, Carolina Píparo, yo, nuestros diputados provinciales y la decena que tenemos de concejales, es apuntarle de manera muy concreta a los problemas de la gente. Avanzamos con algunas otras placas de la actualidad que íbamos marcando más temprano. Nos metíamos con el tema fondo. Cafiero, Hernán, entonces confirmado el martes con Blinken, su par en este sentido. El 21 de marzo vencen esta cifra, 2.800 millones de dólares con el Fondo Monetario. Sí, efectivamente lo anticipábamos antes, secretario de Estado Blinken en realidad es una especie de canciller o encargado de las relaciones internacionales, pero es a la vez el sucesor, si querés, natural de Biden, con lo cual tiene un rango un poco más significativo en lo que es la estructura norteamericana. Efectivamente, en marzo te vence esta cuota con el fondo. Lo habíamos dicho en infinidad de oportunidades, es una especie de deadline de la relación con el fondo. Esos dólares no los tenés. No los tenemos. No podés usar los DEX. A ver, a mediados del año pasado el Fondo Monetario emitió moneda, por decirlo de algún modo, y a todos los que participan en el fondo recibieron una parte en esta moneda que se llama DEC, que básicamente es la del Fondo Monetario. La Argentina recibió algo así como 3.600 millones de dólares. ¿Qué es lo que está usando para pagar? Acá hay cierta contradicción. En realidad el fondo los había emitido y se los dio a los países para atender la pandemia. Nosotros vamos para pagar la deuda con ellos. Claro, como la Argentina le debe, usó eso para pagar, con lo cual no pudo atender la pandemia con esa cuestión. Y básicamente, bueno, entre enero y febrero dejan de estar estos 3.600 millones de dólares que les mencionaba recién, y el vencimiento de marzo te cae con que o los tenés que pagar con las reservas básicamente, o opción B, tendrías que tener algún acuerdo a esa altura del partido. Y bueno, en ese sentido es importante remarcar que el gobierno debería actuar con un poco más de responsabilidad. Si vencen en marzo casi 3.000 millones de dólares que no tiene, porque no las tiene líquido para pagarlo, y va a mandar un proyecto extraordinario para tratar el acuerdo con el fondo, que lo mande ya. Porque me entendés, un acuerdo con el fondo no es biribiri, no es zaraza. Es puro número, fórmula, cálculo, que tiene que ver si es consistente o no es consistente. Eso no se hace en 48 horas. Da la sensación que se estancó, realmente se estancó. Entonces, digamos, el gobierno debería convocar ya extraordinarias para discutir ya el acuerdo con el fondo. Porque un acuerdo con el fondo no es zaraza, insisto, pero, son todos números. Convocó a gobernadores de Juntos por el Cambio en la Quinta de Olivos. Y la verdad que, salvo la jugada que hizo último momento Morales, la oposición no iba. Entiendo que no es tu partido, pero convocó al principal partido opositor y se estancó también. Bueno, no sé por culpa de quién, independientemente por culpa de quién, yo lo que te digo es que la principal oposición y el gobierno se comporten de manera muy, muy responsable, porque acá no podés no acordar con el fondo. Tenés que tener un buen acuerdo con el fondo, pero no podés no acordar. Y esto de dilatar el comienzo de la discusión interna, te pone más cerca del no acuerdo que del acuerdo, porque de ninguna manera nosotros de Avanza Libertad le vamos a decir ok al acuerdo con el fondo porque el gobierno ponga una pistola en la cabeza el 28 o 29 de febrero. No sé si este año bisiesto o no. ¿Entendés? El acuerdo con el fondo hay que empezar a discutirlo ahora, pues son un montón de números que hay que discutir sobre la mesa y muy complicados y que le pueden afectar severamente la vida de la gente. Por ejemplo, no es lo mismo cerrar la brecha en 10 meses que en 2 meses. La brecha cambiaria, digo, que del 100%. ¿Entendés?